Números oficiales. Números oficiales. ¿Nos vamos con nuestros invitados? Por favor. Vamos a seguir con este tema porque además, de alguna manera, vamos a estar hablando de lo que estaba pasando recién en la conversación. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo va? Mucho gusto. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va, amigo de la casa ya? Muy bien, Lore. Del otro hoy nos toca. Y recibimos a nuestro otro invitado que es Andrés Di Pelino, especialista en energía. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenido. Voy a empezar por Ezequiel y preguntándole algo que le preguntábamos recién al viceministro del Interior, García de Luca. Esta cuestión de las negociaciones, ¿es real que no había intenciones por parte de algunos de los segmentos de los que estaban negociando, como por ejemplo los senadores, a la hora de encontrar un punto intermedio para llevar adelante este proyecto? A ver, sí, Lore. Varias cosas para puntualizar. En primer lugar, hace 10 días aproximadamente, viernes a la tarde, despacho de Miguel Pichetto, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó. Pichetto les dijo, textual: va a ser muy difícil para nosotros, se refería al bloque peronista que le anima, no al bloque kirchnerista que tiene 9 senadores. El bloque de Pichetto tiene 23 senadores, es el que decide qué pasa en la Cámara. Les dijo, va a ser muy difícil que nosotros vayamos en contra de lo que aprobó el peronismo en su conjunto en diputados. Es decir, a priori, Lore, el gobierno ya sabía que iba a ser muy difícil torcer la voluntad de los senadores. Lo que empezó fue tímidamente una negociación, y digo tímidamente porque el gobierno se acordó tarde de empezar a hablar con algunos gobernadores, y en todo caso lo que terminó pasando fue que el gobierno termina proponiendo una diagonal, que es un proyecto justamente para reducir el IVA, que era un proyecto que originalmente ciertamente tenía Pichetto, sí, pero para ese momento Pichetto ya había armado el acuerdo con el resto del peronismo, claro, con lo cual era muy difícil dar marcha atrás. Por eso en ese contexto, recién Nico lo planteaba, mañana a la mañana, obviamente se tiene que esperar el resultado de la sesión, se supone que 2, 3 de la mañana recién va a estar la votación. Marcos Peña va a anunciar a la mañana el veto por los tiempos. Quien tiene el expediente es el secretario legal y técnico Pablo Cruzella, que trabaja en la planta baja de la Casa Rosada. Sí. Ya lo tienen redactado, lo anuncia Marcos Peña por un tema de tiempo, seguramente va a ser recién publicado entre el viernes a última hora y el lunes. Obviamente un tema de que tiene que salir del Parlamento, tiene que llegar a la Casa Rosada y ser publicado. Y convenientemente también después de que termine la marcha del viernes, que no es para nada una cuestión de timing menor, por digamos. Voy con la primera pregunta a nuestro invitado especialista en energía, sobre todo teniendo en cuenta esto último que contaba recién Nico, ¿no? Sobre las cifras que dejó trascender el Ministerio de Hacienda sobre lo que significaría este proyecto de ley y retrotraer las tarifas al año pasado. ¿Había otra manera de manejar estas cosas? Digo, pues estamos hablando de tarifas que creo que prácticamente todos coincidimos en que estaban demoradas, estaban retrasadas. Sí, sin duda, sin dudas. Yo me quedo con una frase que ustedes mencionaban hace instantes, en el sentido de que esto iba a terminar mal. En realidad, yo diría, esto arrancó mal. Esto arrancó mal con el cambio de la administración. No sabríamos decir si por impericia, por negligencia. El tema de las tarifas fue mal abordado. No sé si no estaba el diagnóstico correcto. Ustedes recordarán el fallo de la Corte Suprema en el 2016, sí, en el cual le frenó el tarifazo del gas. Tuvieron que volver para atrás, hacer las audiencias que habían querido saltearse, cuando la ley te dice tenés que ir a la audiencia pública. No se le prestó la debida atención tampoco a lo que se dijo en las audiencias públicas, porque todo esto que estamos discutiendo, que los legisladores hoy y la semana pasada y tiempo atrás en diputados discutieron, todo esto se mencionó en las audiencias públicas. En las audiencias públicas, y se firmó además en el presupuesto del año pasado. Y se firmó, y lo dijeron las asociaciones de defensa de los consumidores, y lo dijeron los especialistas en energía, lo hicieron todos los que fueron consultados. Nosotros estuvimos en las audiencias y en verdad no se puede entender cómo hubo tanta equivocación y toda tan junta. El tema de las tarifas había que corregirlo, porque como se decía, una factura de luz, una factura de gas no te podía costar nunca menos que un café con leche, menos que una pizza. Eso era absurdo, era ridículo. La gente tenía en claro que esto había que corregirlo, lo que nunca se le explicó cómo se iba a hacer adelante esa corrección. Y acá en realidad lo que hay que mencionar es que la madre de todos los problemas es el sendero del gas en boca de pozo que se trazó el Ministerio de Energía. Porque ahí trazan un sendero en dólares por millón de BTU que se termina de reajustar el año que viene, hasta 6,70. Y esto produce un arrastre en toda la cadena de la cascada, digamos, tanto de generación de eléctrica como en la entrega y distribución del gas, que no se va a poder afrontar. ¿Y ese valor podría haber sido en pesos en lugar de haber sido en dólares? Mire, si en el mundo, o si nosotros estamos importando el gas, el GNL, el gas natural licuado, y trayéndolo por Bahía Blanca, trayéndolo por Escobar a $4 o $4 y algo, ¿cómo puede ser que en el mercado interno se le esté reconociendo prácticamente el doble? No tiene lógica económica, no tiene sentido alguno. El argumento era desarrollar vacas muertas. Bueno, hasta ahora eso no se vio.
O sea, evidentemente este es un argumento. Y además, en todo caso, digo, el conjunto de los argentinos tenemos que solventar el desarrollo de un yacimiento no convencionales. Digo, no había otra manera de aliviarle la canasta, la mochila de las facturas a la gente. Bueno, evidentemente, por eso digo, la mala praxis... A larguísimo plazo, ¿no? Digo, Vaca Sin Muerta duda. no se pone a desarrollar de ahora para dentro de unos meses. Pero sin duda. O sea, esta mala praxis general que hubo en el tema de tarifas, bueno, arrastró un montón de otras cosas, entre otras la cuestión fiscal que ustedes señalaban, estos números. Primeros cálculos daban 170.000 millones, Sí. ¿no es cierto? Después se redujeron, bueno, porque hubo ajustes. Y por otro lado, si se toca el IVA, digámoslo, no se entiende que eso impacta, es un impuesto coparticipable y le va a tocar el bolsillo a las provincias y le va a tocar el bolsillo a los gobernadores. Es decir, es muy complejo meterse con los impuestos. O sea que acá tenés la factura que tenés, una parte que es el costo del abastecimiento, digamos, el costo de cómo se genera, se produce la energía. Tenés un montón de otros costos en el medio que serían el valor de distribución o del transporte y demás. Y después tenés los impuestos. Claro, O sea, tenés tres componentes. En el medio se te cuelan un montón de otras cosas. Y que cuando uno agarra una boleta, en verdad, primero no entiende nada, la gente no entiende. A los especialistas nos cuesta entender lo que dicen las boletas. Sí, porque hay un montón de leyes provinciales, algunas tasas municipales, demás, algunas extrambóticas que no tienen ninguna razón de ser. Entonces hay que limpiar todo eso. Toda cuestión impositiva hay que limpiarla. Y hay que corregir el sendero de expansión del precio del gas en boca de pozo. Esa es la clave de esta discusión. Se reduce ese precio, automáticamente se baja todo el costo de la factura. Hoy a la tarde veíamos una captura de pantalla que empezó a circular en realidad una foto al celular de Pinedo, en la cual decía, Frigerio le decía supuestamente, decía que es proyecto de Pichetto. En base a lo que decía Ezequiel recién, no estaban equivocados. Realmente el proyecto original del IVA era de Pichetto. Exacto, Nico. A ver, esa y un poco la descoordinación que recién marcaba el especialista. Pichetto propone bajar el IVA para, obviamente, que bajen las tarifas. El impacto es menor, pero no lo hace coordinadamente con los gobernadores. Por eso después retrotrae y prefiere ir con el proyecto que viene de diputados y no toma su propio proyecto. Ahí estuvieron bastante inteligentes el macrismo que dijeron, bueno, en lugar de la nada ir directo al veto, tomemos el proyecto de Pichetto. Y déjame agregar una cosa más, que es que recién usted planteaba justamente el tema de todas las tasas que hay, ¿no? Bueno, hay un proyecto de Elisa Carrió presentado por la coalición cívica para eliminar todas las tasas provinciales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Vidal le pidió a los intendentes que bajen también, porque hay estas tasas municipales metidas en los servicios públicos. Algunos intendentes consideran que es la única manera de poder cobrarles a las personas que tributan y demás, si no, no lo pagarían. Pero bueno, a propósito de lo que mencionaba recién Nico y de ese mensaje o de ese chat que trascendió, algunas de las perlitas de lo que pasó hoy las vamos a compartir con ustedes también para charlar sobre algunas cuestiones que están detrás de estas perlitas. Vamos a ver primero esto que pasaba con el chat entre Pinedo y otros funcionarios. Me está pidiendo el senador Pinedo una interrupción. Sí, por supuesto. Cuando yo era chico, interferir en las comunicaciones o violar la correspondencia era un delito. Ahora ya no. Ahora es una cosa más o menos normal. Hay unos señores ahí que sacan fotos de las conversaciones privadas de los senadores en los chats, ¿no? Y entonces quiero adelantar un segundo mi futuro discurso, que va a ser más tarde, cuando decía en una conversación privada que tenía que mandar al frente a mi amigo el senador Pichetto, porque él es el autor del proyecto de rebaja de IVA que nosotros impulsamos. Así que voy a proceder a cumplir con eso y le voy a reconocer con toda caballerosidad y con toda amistad al senador Pichetto el ser el autor, le voy a reconocer los derechos de autor que tiene sobre nuestro proyecto. Gracias, presidenta. Bueno, Irónico, muy ¿no? vivo. Irónico, pero además muy vivo, Pinedo, en proponer este pedido en realidad a la presidenta de la Cámara y contar un poco la trastienda de lo que se había visto. Cuando uno ve estos chats, la verdad es que tampoco lo que se estaba denunciando era nada que estuviera por afuera de las negociaciones lógicas dentro de la no política, hay una valija ¿no? de dinero, Claro, no había un nadie viaje a pidiendo, Aruba. exacto, no había nadie pidiendo un favor a cambio de otra cosa, incluso con una negociación. Y le quiero preguntar a Ezequiel sobre esto, que viene de la mano de una senadora, una de las que estuvo sentada en la última reunión donde estuvieron Reutemann, Romero y demás, y que van a apoyar al oficialismo, al gobierno con este proyecto de ley.
que decía, sí, a ver, yo acepté el pedido del presidente a la hora de acompañar con el voto, pero también les pedí a cambio al gobierno nacional que nos ayude con las economías regionales en mi provincia. Y me parece que también esto es válido, forma parte de la política, no estaba pidiendo nada para ella, ¿no? No, además no lo hicieron oculto, se refiere a la región cuyana, si no me equivoco, y obviamente formó parte de la negociación, es el interbloque federal al que te referís, así Lore, es. que obviamente logra poner en un estado no de paridad, porque se supone que va a ganar la oposición, pero por 5 o 6 votos nos mismo que ganar por 20, obviamente. Quien sí había cambiado su voto era Rodolfo Urtubey, que es el hermano del gobernador de Salta. Macri mañana va a viajar a Salta, quieren anunciar el veto para antes de que viaje a Salta, que se muestre por Urtubey, para no ligarlo tanto, digamos, al gobernador salteño. Sí, lo que hay que decir, Lore, y acá siguiendo con el eje recién marcaba sobre las negociaciones y qué es oculto y qué no, en el gobierno están muy enojados con algunos gobernadores que les dijeron, bueno, vamos a intentar torcer la voluntad de nuestros senadores, y después no hicieron nada. Hay que ver finalmente cómo sale la votación, pero pongo un caso de alguien, y recién vos hace un ratito hablabas con Sebastián García Luca, que es el segundo de Frigerio, y me consta que él habló con Gerardo Zamora, que es el gobernador de Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene 3 senadores, 2 por la mayoría, pero el tercero es muy cercano también al oficialismo, y Zamora les había dicho que efectivamente se iban a abstener. Y hoy lo que estaban comentando en el Senado es que iban a votar a favor con todo el peronismo. Claro. A propósito, ahora vamos a hablar un ratito más de cuestiones concretamente energéticas, pero a propósito de estas perlitas, les propongo compartir otra que, si no fuera El gafe del casi día. el gafe del día, podríamos decir que es risueño. Vamos a escuchar lo que decía el senador Alperovich. Lo que tienen que entender, y yo le pido al presidente de la Nación, que no es para hacerle la contra. Nadie quiere que le vaya bien al presidente, pero nuestra gente no da más. Y no la tiene que vetar esta ley. Tiene que trabajar con esta ley para tratar de dar muchas soluciones a gente que hoy la están pasando mal. Bueno, un psicólogo sería una panzada, ¿no? Nadie quiere que le vaya bien al presidente. Cuando se escuchó otra vez al Perovich debe haber dicho, trágame tierra, claramente. Ahora digo, en este punto, ¿podemos hacer una lectura de algunos que están buscando que las cosas salgan mal verdaderamente ese? Mirá, a ver, lo que está claro, Lore, y por lo menos eso es lo que te dejan transmitir en la Casa Rosada, es que la intransigencia esta, por la cual Pichetto termina... Que Pichetto, digo, un hombre que siempre fue un acuerdista, termina apoyando el proyecto más radical, por llamarlo de alguna manera, del peronismo, tiene que ver un poco con un clima que ha cambiado, que creo que ha cambiado sobre todo después del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y visiblemente la caída de la imagen del presidente, y que tiene que ver con esta posición en la cual cierta parte del peronismo ya está pensando en el 2019. El gobierno ya lo venían diciendo desde comienzo de año, Lore, te decían los gobernadores y gran parte del peronismo, que hasta ahora fue racional, acuerdista, se va a volver cada vez más opositor porque está pensando ya en el 2019, ¿no? Impresionante. Algo que estuvimos sin escuchar prácticamente a lo largo de todo el debate, solamente se hablan de las tarifas hasta que el presidente volvió a hablar de la situación energética del país. Realmente tenemos un problema de nutrición energética, por llamarlo de algún modo, falta de energía, falta de luz, falta de gas, que se podría solucionar por esta vía, o es un poco exagerado. Bueno, la recomposición de las tarifas no alcanza para resolver lo que vos señalás. Es decir, esto es digamos, una planificación energética que no existe, que no existió en el anterior gobierno, no existe en este, o sea que lleva tiempo y hay que armarla, hay que implementarla. Se pueden ir por ahí 2 mandatos presidenciales en esto, hay que tenerlo claro, ¿no es cierto? Y acá el tema de la tarifa en realidad no es un resorte del Congreso. Claro. La legislación argentina establece que las tarifas no se definen en el Parlamento. De ahí que hablaban de la posible inconstitucionalidad. Claro, pero esto, bueno, ha terminado siendo, como dicen acá los analistas, es una puja política entre oficialismo y oposición, que encontró, digamos, el canal, el carril de la discusión en la tarifa. Pero acá el error en realidad fue no haber hecho las tarifas conforme a lo que le convenía, digamos, a los usuarios, lo que le convenía al país, y en eso incluye lo que vos decís, el plan de inversiones. Es decir, acá se esperaba, digamos, una lluvia de inversiones que no se materializó. Eso incluía el sector energético. Si a grandes rasgos uno podría pensar que el sector eléctrico podría estar necesitando del orden de 30.000 millones de dólares. Por supuesto, distribuir en 4 o 5 años. Ahora, tenés que conseguir 6.000, 7.000 millones de dólares por año. Y meterlos en electricidad. En electricidad. Claro. Ahora, digo, ¿cómo habrá sido la puja política sin pensar, digamos, en estas cuestiones que usted plantea
puntualiza sobre lo que significa el sector energético como planificación estatal hacia el futuro, que por ejemplo no se visualizó que había algunos proyectos dando vueltas por ahí. Me viene a la cabeza el de Martín Lustó, por ejemplo, que hablaba de una planificación a 15, 20 años en este sentido, ¿no? Sin duda, Con sin el duda. control de las inversiones de las empresas que hoy tienen en sus manos el servicio eléctrico, por ejemplo, y demás. Absolutamente, y la calidad del servicio. Y en todo caso, el debate en el Parlamento tendría que haber sido qué servicios públicos queremos en la Argentina, finalmente, no cuánto cuestan, porque vos podés tener, yo esto siempre lo digo, vos podés tener servicios públicos caros y buenos, podés tener servicios públicos caros y malos, podés tener servicios públicos baratos y buenos, y podés tener y baratos y malos. Es decir, acá en este momento estamos digamos, en una situación donde van a terminar siendo caros y malos. Entonces digo, la Argentina Uno quiere de los estar peores panoramas, digamos. Claro, la Argentina quiere estar situada ahí o quiere estar en otra de las 4 opciones. Claro. Bueno, esto es lo que habría que discutir en el El Parlamento. problema ahí, Lore, el problema, y sí es un problema político y económico, es el famoso déficit fiscal. Entonces, todo el esquema de subsidios que Macri quería desarmar en el esquema del proyecto Lustó, y había otros proyectos tal cual recién planteabas, el problema era que retrasaban la reducción del déficit. Y vos Claro. imaginate, si hoy estamos discutiendo el tema del déficit con el Fondo Monetario Internacional, imagínate si hubiesen ido con el proyecto de Lustó a 10 años o 8 años, en un esquema mucho más rezagado, por llamarlo de alguna manera, de reducción de subsidios. Hubiesen agravado, por lo menos hubiesen tardado mucho Claro. más en reducir el déficit. A ¿no? propósito de otros proyectos y demás, tenemos un par de perlitas más. Una de ellas viene de la mano del titular de la, en realidad el gobernador, el senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, que fue uno de los primeros en llevar adelante su discurso en la tarde, hoy iniciado recién el debate en la Cámara de Senadores, y entre otras cosas, y acerca de lo que había dicho el presidente hace unas horas atrás sobre el proyecto del peronismo y demás, aclaraba estas cuestiones. Pasamos de una situación en donde exportábamos en el año 2006 $6.000 millones en recursos energéticos a países vecinos de la región, a 7 años después, en el 2013, importar $7.000 millones. Ese déficit de $13.000 millones es consecuencia directa de la mala política, de la demencial política. Y uso demencial para no generar ninguna sensibilidad en el sentido coloquial de la palabra. Bueno, hizo la aclaración, ¿no? Dijo demencial política y creo que lo tenía escrito de todas maneras, pero estaba la aclaración hecha por lo que había dicho el presidente sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además la mencionó, ¿no? Con nombre y apellido. En ese punto, la expresidenta va a hablar ahora, en un ratito. Debería haber hablado a las 23, eso se esperaba, pero Sí, todavía no. se retrasó un poco la sesión, Lore. Curioso, la expresidenta no es la presidenta del bloque, el presidente No. del bloque es Marcelo Fuentes, un bloque pequeño de 9 senadores, y la dejaron a Cristina para el final. Después, obviamente, como siempre, quien termina la locución es Luis Nadenov, que es el presidente del bloque claro. del interbloque de Cambiemos. Pero bueno, obviamente... Sí, son 50 los que se habían anotado. Todavía está hablando Rosas, todavía falta Pinedo también hablar, así que hay unos cuantos discursos interesantes e importantes para escuchar. Avanzamos con un poquito más de cuestiones que tienen que ver con la energía, si te parece, Nico. Sí, yo mencionaba al pasar, pero es algo que se me escapa realmente cuál es la situación del sistema en el interior de las cooperativas, porque lo primero que se escuchó es si las cooperativas tienen que empezar a devolver 13 meses de subsidios o a dar créditos, ¿cómo queda el sistema energético en el interior? Bueno, ahí colapsa. Es decir, evidentemente esto va a ser vetado, esto no va a salir adelante, esto no va a funcionar, es impracticable. El proyecto es malo, hay que decirlo. El proyecto es malo. También nació mal. Ahí tal vez el oficialismo hubiera tenido la oportunidad en diputados de dar el debate y no dejar que le cuelen un proyecto de esas características, y podría haber discutido y por ahí conseguido algo más, no sé. Pero el proyecto es malo, las cooperativas no lo pueden afrontar, ninguna empresa lo podría resolver. Esto sería una pésima señal a las inversiones en el sector. Y como se decía recién, el senador Bullrich hablaba de la palabra demencial o cosa por el estilo. En realidad esto fue populismo energético. Decía, hay que poner un nombre, que decirlo. Esto fue populismo energético, hacerle creer a la gente que la energía no valía nada. Claro. La gente, esa misma gente que creía que la factura de luz o de gas no había que pagarlo porque no valía nada y se la tenían que regalar, no tuvo ningún inconveniente en pagar la televisión por cable, la medicina prepaga, etcétera. O sea, otros servicios. Y no chistó en el interín. O sea que acá hay que tener en cuenta eso. Vos le tocás a la gente la luz y el gas y se arma un lío bárbaro. Al mismo tiempo, otros servicios, los aumentos del agua, que fueron tarifazos Sí, tanto o importantes mayores o que mayores, estos, sí.
pasaron de largo, sin pena ni gloria. Entonces tenemos que hacer un poquito de memoria ahí, pero digo, a lo que vos señalás, evidentemente, es un punto central. Es decir, cómo corregir para adelante sin volver hacia atrás. Es decir, hay que ir enderezando todo esto y por supuesto esto ahora en esta digamos, coyuntura de crisis del Fondo Monetario, de la macroeconomía, etcétera, es imposible. ¿Vos cómo le vas a llevar en un paper al Fondo Monetario diciéndole, ¿sabés qué? Tengo que retrotraer las tarifas. Todo, y voy a hacer a que el déficit O sea fiscal que sea vos, mayor yo te voy a todavía. prestar Claro. para que vuelvas al populismo Claro. energético, de ninguna manera. Te voy a decir. Gracias a ambos por haber venido Gracias a este a ustedes. programa. Muchísimas Hasta la gracias. próxima. Momento de hacer una pausa, ya regresamos.